La extinción de las abejas. Sin abejas no comemos, sin abejas no hay humanidad, sin abejas no hay agricultura ni alimento. Este pequeño insecto es quizá la especie más importante para la subsistencia del ser humano, pues por su función natural de polinizar plantas y flores, conlleva una parte fundamental para la agricultura y por ende para la alimentación de humanos y otras especies. Existen otros animales como las polillas, las hormigas y los murciélagos que contribuyen a la polinización, pero las abejas efectúan el 90% de esta actividad, de ahí su relevancia. Según expertos, en los últimos años la población mundial de abejas ha venido drásticamente a la baja. Incluso los llamados enjambres silvestres han desaparecido prácticamente en su totalidad, por lo que ahora los esfuerzos para que las abejas permanezcan en la tierra dependen mayormente de la apicultura. No solo en México, sino a nivel mundial, en los últimos años se han registrado pérdidas masivas de abejas. En Europa hubo una disminución del 37% y en Estados Unidos en el año 2015 se registró una pérdida de 42% de colmenas, cifras preocupantes. Pero, ¿qué es lo que ha hecho desaparecer o disminuir la cantidad de abejas en el planeta? No se tiene una certeza al 100% de lo que está sucediendo, pero estas son algunas de las causas que podrían estar afectando. El cambio climático, el uso de insecticidas, parásitos y enfermedades, la pérdida y el deterioro de hábitats. Existen otras teorías de su desaparición, que aún no se han estudiado del todo, pero no se descartan, como son la influencia de las ondas electromagnéticas provenientes de tecnología como antenas y teléfonos móviles, y el derretimiento de los glaciares y casquetes polares. Él es Manuel Aguayo, apicultor desde hace más de 30 años, quien nos permitió conocer sus apiarios ubicados en Guadalupe, Zacatecas. Pues hace unos 3 años que se comenzó con este problema, pero yo creo hace 2 años aquí en Zacatecas es cuando más lo sentimos nosotros, porque pues primero se oía en Estados Unidos, ¿verdad?, de esa desaparición espontánea de las abejas. Y desaparición espontánea porque sí, ya mencionaba el profesor que a veces va uno al apiario y ve las colmenas fuertes y todo con alimento y a los 8 días o 15 días vamos y ya la colmena está vacía y queda ahí el alimento y todo. O sea que no es por falta de alimento que se van. Hace 3 años, apicultores zacatecanos comenzaron a percatarse de que las colmenas estaban desapareciendo sin una razón aparente, de una manera espontánea, pues de aproximadamente 56,000 colmenas registradas en el año 2015, hoy existen alrededor de 48,000 en todo el estado. La drástica desaparición de las abejas no es cosa menor, pues se ha dicho que incluso el mismo Albert Einstein llegó a afirmar que si las abejas desaparecen, a la humanidad solo le restarían 4 años de vida. No sabemos si este dato es exacto, lo que sí es una realidad es que la vida depende en gran medida de las abejas. Entre los múltiples factores de desaparición de las abejas, los de mayor preocupación son el uso de insecticidas y el cambio climático. El cambio climático está influyendo muchísimo en la desaparición de la abeja. Las que se van sobreponiendo al cambio las tenemos y nosotros estamos al cuidado de ellas, y creo que somos los apicultores los que los hemos mantenido, por si no ya fuera peor el desastre. Aparte del cambio climático hay otros aspectos como es tanta radiactividad o sonido que existe sobre la atmósfera, que bueno, se cree que la confunde a la abeja y ya no regresa a su colmena. Otra de las cosas que está perjudicando inmensamente a la abeja son los insecticidas. El uso indiscriminado de los insecticidas, que por falta de cultura o por falta de guía por parte de nuestras autoridades a las personas que se encargan de aplicar los insecticidas, pues no lo hacen de una manera racional.
Se ha dicho también que las ondas electromagnéticas que producen el uso de tecnología como las antenas y teléfonos móviles pudieran estar afectando el sentido de orientación de las abejas, haciendo que éstas se pierdan al volar, aunque esta teoría aún no cobra mucha fuerza. Las abejas hasta donde yo sé no se comunican a través de las líneas de campo magnético, porque son abejas, si bien migran, tienen un cierto rango de vuelo, y su comunicación lo hacen a través de señales, no lo hacen a través de, o sea, no se guían por el campo magnético terrestre. Por ejemplo, si no, imagínense, si fuera cierto, jamás encontraríamos, por ejemplo, un panal de abejas o de avispas, por ejemplo, donde hay antenas de radio, y se sabe que cuando a veces las personas estas de protección civil encuentran un guaricho, una colmena, pues la puedes encontrar en sitios donde hay mucha población o en sitios donde hay poca población. Y entonces no se ven afectadas por las ondas electromagnéticas. Otras teorías afirman que el actual derretimiento de los glaciares y casquetes polares están propiciando el surgimiento de antiguos virus y bacterias que podrían estar dañando a las especies vegetales y animales y contribuyendo a la desaparición de las abejas, pero aún falta mucho por estudiar en este campo para comprobarse. Es que ahora con los deshielos, con la parte de pérdida de hielo en los casquetes polares, se han estado liberando especies de bacterias, de hongos que quedaron atrapados desde hace mucho tiempo y que incluso el ser humano no los conocía. O sea, cuando la especie humana a esas especies nunca se enfrentó en el pasado. Y ahora sabemos que algunas de estas especies permanecen adormecidas por mucho tiempo, y probablemente esa puede ser una hipótesis, es decir, que hay alguna especie de bacteria, espora, que esté afectando a las abejas. Es necesario razonar los múltiples factores de desaparición de las abejas para poder salvarlas. Debemos poner nuestro empeño como humanidad e intervenir antes de que las consecuencias sean lamentables. El fomento de la apicultura es determinante para ello. Hoy en día a nivel nacional se registran cerca de 45,000 apicultores. En Zacatecas hay 1,200 de ellos, pero no son suficientes, ya que se tiene un potencial apícola para aumentar la producción hasta en un 300%. Siempre hemos dicho que nosotros somos amigos de los agricultores y que los agricultores no nos vean como enemigos, porque a veces los agricultores se niegan a que establezcamos un apiario cerca de sus cultivos, ¿verdad? Digo, siempre, sí, por el temor a la abeja, pero no saben ellos el beneficio que les causamos. La abeja es la única o el único insecto que nos puede seguir permitiendo vivir sobre la Tierra. Sin la abeja no comemos. Pues que esta es la única casa que tenemos, se llama Planeta Tierra, y que mientras no descubramos la fusión nuclear, mientras no encontremos la fusión nuclear, que nos va a permitir con la fusión nuclear viajar y buscar otros planetas y viajar a otros planetas por generaciones. Si no logramos controlarla, el Sol se va a acabar, y con el Sol se va a acabar la vida en la Tierra, obviamente. Pero no tenemos que esperarnos tanto. Si las abejas desaparecen, pues en poco tiempo la especie humana no tendrá nada que hacer en este planeta, no podemos sobrevivir. La abeja es un aliado natural del ser humano. Esto es cuestión de concientización, pues todos dependemos de las abejas. Para Informativo Conciencia, Aurelio Carrillo.